Bien, estamos de vuelta. Tenemos con nosotros a José Danté, que es el secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del comité político de ese partido. Don José, buenos días, bienvenido. Buenos días, Dani, Oscar. Buen día. Buenos días. Para mí siempre es un placer estar aquí. Igual para nosotros. Gracias. Cuéntenos cómo van las cosas en el partido. ¿Qué han decidido ustedes como partido con respecto al tema aquel del Tribunal Superior Electoral para suspender una convocatoria del Comité Central para tratar el tema de los aspirantes a la candidatura del PLD a la presidencia? Bueno, como ustedes saben, hubo un recurso elevado por un miembro de nuestro Comité Central donde impugna una decisión de nuestro Comité Político del mes de marzo, que es la que en este caso decide que se haga una preselección de un aspirante a ser precandidato presidencial en el primer trimestre del 2026, donde alega una serie de violaciones a garantías y a ciertos derechos que la ley de partidos pues le reconoce a todos los miembros de las organizaciones políticas. Luego de varios encuentros, audiencias en el tema legal, vamos a la parte legal, ¿no? Pues este Tribunal Superior Electoral, al concluir con las argumentaciones de las partes, decidió tomar una medida cautelar de suspender lo que había sido una convocatoria para una reunión de nuestro Comité Central, que es el máximo organismo de dirección que se pautó para el día 8 de junio, donde se iba a formalizar, vamos a decir, la preselección de quienes expresaran su interés de ser precandidatos presidenciales, en este caso como aspirantes. Entonces, ante la eventual violación que pudiese acarrear llevar a cabo esa reunión para esa selección, el TS decidió que se suspendiera de una manera temporal hasta tanto conozca el fondo, que es la impugnación de la decisión del Comité Político de marzo. ¿Hay fecha para conocer el fondo? Bueno, lo que pasa es que ya se conoció. Ese es un caso que está en estado de fallo. Está en estado de fallo. O sea, yo calculo no conoce que la decisión. Exactamente. Yo calculo que en los próximos días ya se debe estar produciendo, porque ese caso quedó en estado de fallo hace alrededor de 3 semanas. O sea que hasta que no se produzca una decisión... Pregunto si... Sí. El estado de fallo se puede prolongar por un tiempo, que eso pudiera afectar la vida institucional del partido. Y lo pregunto a partir de que gente del PLD entienden que hay instancias que puede estar bajo el control del gobierno que están operando para afectar las actividades o el desenvolvimiento del PLD. Vi el día pasado una conferencia de prensa hablando sobre auditoría de Cámara de Cuentas, y he sentido y he escuchado alguna queja con respecto al comportamiento del Tribunal Superior Electoral. Le pregunto a usted, ¿como partido le preocupan a ustedes ese tipo de cosas realmente? Mira, no hay duda que en los órganos colegiados siempre puede haber algún tipo de influencia, tanto de ideologías, tanto de las posturas de ellos individuales, porque los jueces siguen siendo seres humanos que tienen sus criterios. Ahora, lo que pasa es que esos criterios tienen que estar ajustados a lo que manda la norma. Pero siempre pudiera pasar algo de esa naturaleza. No he intuido ningún tipo de injerencia de parte del gobierno en este sentido, sino lo que he visto sí es que los órganos que constitucionalmente están facultados para regular el proceso electoral han sido claros en cuanto a los tiempos de la pre-campaña y de la campaña. O sea, la Junta Central Electoral ha dicho claramente cuándo son los momentos para cada uno de las etapas. ¿Usted se inscribe en que el candidato se escoja justamente en el tiempo que manda la ley electoral? Yo me inscribo en que mi partido lleve a cabo un proceso para la selección de un candidato presidencial sin violar la ley. Ahora, esto implica que nosotros podamos hacer cosas hacia lo interno a los fines de ir identificando, vamos a decir, simpatías de dirigentes en torno a perfiles, sin que eso necesariamente... El Central se convoque para hacer la preselección anticipada. Yo estoy de acuerdo con que nuestro Comité Central se convoque cuando la ley diga que debe de convocarse para esos fines. Ahora, se puede convocar para ir identificando aspiraciones. ¿Y no es el propósito de ahora?
No, lo que pasa, bueno, lo que se quería ahora era identificar, formalizar quiénes eran los aspirantes, pero entonces ahí es donde... En su opinión, como director jurídico del PLD, secretario jurídico, en su opinión eso era ilegal lo que se estaba haciendo. Identificar quiénes eran los aspirantes a las precandidaturas. No, yo le pregunto su opinión sobre la convocatoria del Comité Central para escoger a una persona que pudiera ser el candidato con las formalidades posterior que la ley manda. Sí, claro que sí. Claro que ¿Usted sí. está de acuerdo con lo que se iba a hacer? No, claro que sí, que si es para ese fin, o sea, eso no lo manda la ley. La ley dice claramente En su cuándo opinión, es que eso es ilegal. la convocatoria para esos fines, Es o sea, ilegal. el fin de esa reunión de preseleccionar a un precandidato, claro que sí que es ilegal. Es ilegal. Lo que no pero es usted ilegal... es secretario jurídico del PLD y es una decisión del Comité Político del PLD. Sí, totalmente de acuerdo, pero cualquier decisión de nuestro comité político, independientemente sea por una gran mayoría, no puede violar el principio de legalidad que está ¿Y por usted como encima miembro del Comité del centralismo Político no lo democrático. planteó eso en esa reunión del Comité Político? Yo he que se planteado decidió? todas mis posiciones en pro y en contra de cómo se deben hacer las cosas dentro de mi organismo, pero además en una comisión que se creó para esos fines. Ojo, reitero, lo que pudiera ser ilegal es hacer una reunión para hacer una preselección de quien luego sería un candidato presidencial. Eso no es posible. Ahora, ¿De uno o varios? O uno o varios. ¿Por qué? Eso no es posible, dice usted. No, ¿por qué razón? Porque es que la ley de partidos dice claramente cuándo es el periodo de la pre-campaña y ahí es donde se hace... ¿Qué tiempo tiene usted como secretario jurídico del PLD? Desde el 2019. Pero eso ocurrió con Abel Martínez, entonces usted... No, ¿cuál fue lo su que posición? ocurre... No, pero, ¿Lo eligieron como candidato anticipado? No, lo ¿Y que cuál ocurre- fue su posición entonces? No, déjeme decirle, si usted me deja hablar, con mucho gusto. No, yo le pregunto. hable. Entonces, fíjate todo lo que pasa. Pero déjeme En el año preguntarle, usted vino 2022... a eso aquí, a que yo le pregunto. No, muy bien, excelente, ¿no? Y yo estoy totalmente feliz de poderle contestar. Entonces, lo que le quiero decir es que en el año 2022 hubo un acuerdo entre los aspirantes, donde los 6 que aspiraban en ese momento firmaron un documento donde se estableció un protocolo y unas líneas de actuación y todos estaban contestes. Por vía de consecuencia, usted no vio un caso ante el TSE. Usted no vio un caso en el 2022 ante el TSE, pero si usted le suma a eso que el órgano constitucionalmente facultado para llevar a cabo, para supervisar el calendario y el proceso electoral, la Junta Central Electoral dio aquiescencia a que se hiciese eso, entonces estamos ante un escenario que no es el que se está viviendo hoy. Entonces, lo que se había planteado, por lo menos desde mi punto de vista, era: vamos a tratar de que internamente se lleguen a ciertos consensos, igual que en el 22, para que esto pueda poder desarrollarse igual que en el 22. No fue posible, se elevó un recurso ante el TSE, se dijo que la convocatoria era para la preselección de precandidatos. Lamentablemente eso entra en contradicción con la ley de partido 3318, porque dice que la precampaña se hace entre julio a octubre del año preelectoral. Entonces, ningún organismo de ningún partido puede hacer una preselección de precandidatos antes de esa fecha. Podemos preseleccionar aspirantes a los fines de medir simpatías. Y es lo que yo siempre he dicho. Lo que hay es que articular un proceso de manera tal que sin violar la ley nosotros podamos lograr la identificación de quien pudiera ir gozando de mayor simpatía hacia lo interno sin que se identifique como un precandidato, sin que se dé ya por descontado que es un precandidato o que va a ser el candidato. ¿Usted está consciente de que esa posición del director jurídico, secretario jurídico del PLD es contraria a la posición del presidente del partido? Nuestro presidente del partido no votó en esa decisión en el comité político, ni el presidente ni el secretario general. Entonces yo no sé de dónde... ¿Por qué no votaron? ¿Por qué? Porque entendían que eso pudiera implicar demostrar que ellos tienen afinidad hacia una u otra posición. Entonces ellos jugaron un rol de mediador, ¿no? Y ciertamente... Y se aprobó mayoritariamente. Se aprobó mayoritariamente. Y usted expresó su disensión ante la aprobación que se hizo. Yo expresé mi posición. Mi posición. Pudiera haber un argumento válido en aquello de que desde el gobierno hay gente que ocupa posiciones que la posición misma los promueve, Sí. los proyecta y que el PLD tiene que comenzar a moverse. Pero es que y puede quien hacerlo. aspira, pero eso es tan desgastador. Pero es que puede porque hacerlo. esa operatividad
esos gastos, se aguanta 4 años en campaña. Eso habría que preguntarle a cada uno de los aspirantes, pero eso pueden hacerlo. O sea, mañana pueden salir Abel Martínez, Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Brito, Juan Ariel Jiménez, Charly Mariotti, todo el que quiera. Francisco Javier García. No, es que ya él está. O sea, yo no lo menciono a él porque ya él mismo ha dicho que tiene más de 9 meses y que ha recorrido 2 veces el país. Pero campaña también. Bueno, pero entonces, por eso, entonces están haciendo lo propio. Quizás no lo están haciendo en la misma medida, en la magnitud que están haciendo los del partido de gobierno, porque todos sabemos que están haciendo uso de los recursos públicos para hacer estas promociones. Ahora, lo que ocurre aquí, Dani, es que lo que se ha planteado, por lo menos desde nuestro punto de vista, es que hay que buscarle la manera en que se estructure un proceso que sin violar la ley se pueda lograr lo que nosotros queremos, pero sin violar la ley. Es que la ley se violó en el 22 también. O sea, el hecho de que los precandidatos se pongan de acuerdo no quiere decir que no violan la ley. Porque un acuerdo entre ellos no implica la no violación de la ley que se violó también. Claro, lo que ocurre es que en ese caso pasó lo siguiente. En ese caso, el órgano electoral, la Junta Central nos dijo, pueden hacerlo. Les acompañamos, nos supervisaron, nos prestaron los equipos. El propio Estado prestó las escuelas para que fungieran como centros de votación. ¿Qué ocurre en esta ocasión? Que el órgano electoral es el primero que dice: no aceptaré ningún proceso de preselección previa, llámese como se llame. Entonces, frente a esa advertencia de quien está facultado para parar un proceso de esa naturaleza y para anular cualquier tipo de decisión que salga de un proceso de esa naturaleza no validado por ellos, frente a esa situación, nosotros como partido lo que debemos hacer es, bueno, ok, frente a esta realidad, ¿cómo nosotros podemos estructurar un proceso que no violemos la ley y que busquemos identificar cuanto antes, que estoy de acuerdo que tiene que ser, no tiene que ser en el 2027, vamos a decir, la identificación se puede comenzar desde ya y se puede ir trabajando desde ya. Ahora, lo que no podemos darle es el carácter de preselección, de precandidato o de candidato antes de los plazos que mandan la ley. Yo creo que aquí hay un tema de semántica que no se ha manejado. Eso quería, porque veo que tú, por ejemplo, digamos, para volver al caso del 22, en el 22 ustedes tomaron una decisión porque habían unos elementos, unos factores que estaban sobre el tablero que eran básicamente 2. Ustedes salían a competir con un presidente en ejercicio, que entonces se perfilaba como candidato, y con un expresidente de 3 periodos que también iba a ser candidato. O sea, sus 2 principales adversarios tienen candidatos identificados y ustedes entendieron que debían presentar uno antes. Ahora ese elemento no se da, por lo menos en el partido de gobierno, que tiene que definir un candidato, aunque el otro partido, aunque parece que hay un candidato, todavía no se define ni siquiera ahí, porque todavía hay una figura que hay gente promoviendo más. Entonces, ese elemento no se da. Y está el elemento del consenso que usted señalaba. Ahora, los otros elementos, digamos que las desventajas que puede tener el PLD ahora para elegir un candidato con anterioridad, ¿usted comparte ese criterio de que hay que elegir antes de las fechas a la persona que encabezará la boleta? ¿O usted entiende que deben esperar a cumplir los plazos de ley en octubre del 27? Para mí los plazos de la ley, en octubre del 27 es para la formalización de quién va a ser el candidato o la candidata presidencial. Ahora, no significa que nosotros tengamos que esperar llegar ahí. Yo no pregunto, ¿usted está de acuerdo con esperar a llegar ahí o elegir antes? No, yo entiendo que nosotros podemos elegir antes, pero siempre y cuando no violemos la ley. ¿Usted qué entiende que le conviene a su partido? ¿Elegir antes o esperar al 27? Es un elemento que hay que tomar en cuenta una serie de variables que quizás no hoy. ¿Qué le conviene al partido? Ya usted dijo que hay que hacerlo legalmente, no es eso, ¿no? Usted, como dirigente y miembro del comité político, ¿qué entiende que debe hacer el PLD? ¿Elegir antes o esperar el plazo de la ley? Yo entiendo que nuestro partido debería estudiar cuál de los aspirantes está gozando de más simpatía, no solo hacia lo interno, sino hacia lo externo, hacia la sociedad. Porque si nos creemos que el éxito de una candidatura presidencial de nuestro partido radica en que usted tenga simpatía o arraigo o control de las estructuras del partido y no conecte hacia afuera, estamos perdidos. Porque las elecciones no se ganan con el universo PLDista ni con el universo de otro partido político exclusivamente. Es una conjunción de ambos públicos. Es decir, de el ambos candidato targets. del PLD no se va a escoger en el PLD, sino fuera del PLD. No, yo no he dicho eso. El presidente se va a escoger dentro y fuera del PLD. El candidato del PLD debe ir identificándose
a los fines de garantizar que no solamente goce de simpatía, de arraigo hacia adentro, sino que se puedan hacer estudios cualitativos y cuantitativos que puedan dar cuenta de su nivel de aceptación social. Porque ¿qué ocurre? Y lo hemos visto. Pero los métodos de escogencia de los candidatos, José Dantes, están definidos por la ley. Sí. Y la ley manda cómo es que se escoge un candidato a la presidencia de la República en la legislación actual de República Dominicana. Así es. Entonces, lo que me está diciendo es que posiblemente ustedes vayan a plantearse un método de elección con el padrón abierto. No, lo que le estoy Porque diciendo, si es que solamente no tenga simpatía en el PLD, sino hacia afuera, tendría que ser la convocatoria con padrón abierto para que participen todos los electores eligiendo el candidato presidencial por el PLD. No, lo que estoy diciendo, Dani, es que en este proceso de identificar quién pueda gozar de más simpatías hacia lo interno, nosotros podemos ir trabajando, los aspirantes van caminando el país, van viendo los dirigentes, etcétera, y a la par que se hagan estudios cualitativos, cuantitativos, que puedan dar muestras el nivel de simpatía que tienen hacia afuera del partido todos los aspirantes, y sobre la base de esa información, entonces montar un proceso interno donde los dirigentes voten, si es unas primarias, de quién debería ser el candidato, pero con información tanto interna como de cara al posicionamiento de esos aspirantes frente a la sociedad. Ustedes vivieron, y les pregunto si esa experiencia no es suficiente, vivieron recientemente eso con Margarita Cedeño, que era la figura que lucía más potable. Doña Margarita salía en todas las encuestas, encabezando las encuestas como la candidata favorita para ser la persona que pudiera retornar el PLD al poder. Y cuando fueron un proceso interno, ganó la convención Abel Martínez, que sacó un 10%. Por eso fue finalmente candidato. Y eso es válido. Pero no estoy diciendo que se use una encuesta como mecanismo de selección, sino como un instrumento de trabajo que, sumado a los análisis internos, le permitan al elector PLDista tomar una decisión informada de quién entiende que es que más le conviene como candidato o como candidata presidencial del partido, y entonces esperar los plazos de ley para la formalización. Todo esto me permite dos cosas. Una, brindarle una taza de café a Santo Domingo. Muchísimas gracias. Y la segunda es preguntarle, ¿y cuál es su candidato dentro del PLD? No, yo no tengo candidato dentro del PLD. Pero ¿cuál es el perfil que usted cree que debe tener? No, a ver, ahí sí. ¿Cuál es el perfil? No, de ese candidato? ahí sí yo he sido claro, soy claro y continuaré siendo claro. Su candidato. Ya usted dijo que deben de poner el oído en el corazón del pueblo. Mi perfil, y lo he dicho de forma pública, mi perfil de candidato o de candidata debe ser aquel dirigente o aquella dirigente que, además de aglutinar el partido, de unificar el partido, no de dividirlo, de unificar el partido, pueda tener la mayor cantidad de reconocimiento, de simpatía y de apoyo posible, ¿no?, en la sociedad dominicana, en todos los sectores de la sociedad dominicana. Claro está, eso no es algo que se encuentra ahí, eso es algo que se va construyendo, pero por eso hay estudios que nos permiten ver quién pudiera tener un mayor nivel de posicionamiento, de crecimiento, de conexión con la sociedad, porque tenemos que tomar en cuenta algo. Hay que tener claro que en el 2020 la sociedad dominicana nos mandó un mensaje. Y esa sociedad dominicana, 4 años después, todavía entendía que no había sido un receso suficiente del pasado. Y esa sociedad dominicana no quiere cierto tipo de perfil político para una candidatura presidencial. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de si los perfiles que vamos a presentar no reúnen... Pero en su opinión, ¿cuál es el perfil que la sociedad quiere? Un político o una política que sea más cercano, más abierto, sincero, auténtico, sin poses. ¿Y la formación? Claro, la formación siempre va a estar. Es que no podemos elegir, nuestro partido nunca se ha caracterizado por elegir candidatos que no tengan un nivel de formación, no solo académica, sino política, con visión de Estado, que realmente estén a la altura de las expectativas del pueblo dominicano. Entonces, tiene que ser un candidato o una candidata más cercana, pero no solamente a nosotros, a los dirigentes periodistas, a la gente. ¿Cómo? La edad. Eso realmente son factores ya que entran en juego un poco más adelante cuando tú veas cómo se van armando los escenarios de los otros partidos políticos. Porque ciertamente si vamos a una elección en el 2028, donde el PRM va a llevar un candidato o una candidata joven de una generación que realmente te representa la mayoría de los electores o un segmento
importantes de los electores, y por otro lado nosotros estamos llevando a alguien que no conecta con la sociedad del siglo XXI, que no habla su lenguaje, que no entiende sus costumbres, que no entiende su vocabulario, su día a día, entonces va a haber una brecha realmente un poquito difícil, va a haber que trabajar un poco más duro. Entonces yo creo que las características de un candidato, de una candidata, se deben hacer tomando en cuenta si esa persona tiene la capacidad de poder conectar más allá de las paredes de un local de nuestro partido y de qué manera, porque solamente así nosotros vamos a poder ser exitosos. El dirigente político que crea que solamente gana, son importantísimas, quiero estar claro en esto, las estructuras de mi partido y de cualquier partido son fundamentales en cualquier proyecto político, eso es así. Pero a eso hay que sumarle también la simpatía que pueda granjearse el candidato o la candidata Según presidencial. Usted, todos son buenos. según usted, todos los aspirantes de nuestro partido. ¿Quién de los que se mencionan tiene mayor control o mayor aceptación en las estructuras del partido? Según yo. Mira, Digo usted, porque usted está dentro, claro. yo lo veo de fuera. Sí, no, claro. Mira, yo creo que realmente cuando tú hablas con los dirigentes, hay dirigentes que se identifican con un aspirante X, hay otros que se identifican con otro aspirante. Yo creo que al final lo que ha pasado es que nos hemos encontrado como en una etapa de suspenso, porque lamentablemente hay una decisión de este Tribunal Superior Electoral que como que todos están esperando a ver lo que van a hacer. Pero el PRM está en campaña. Los del PRM están corriendo. Pero los del PRM no han dicho que van a seleccionar un precandidato antes de la fecha de la ley. Por eso no han ido al TCE. La Fuerza del Pueblo lo ha planteado de manera precisamente, abierta. Justamente. La Fuerza del Pueblo va a elegir a Leonel Fernández, dicen ellos, en el 26. Bueno, pues vamos a ver cuando le elijan. Ahora, lo que yo te puedo garantizar es que cualquier intento de un partido de elegir antes va a encontrar algún tipo de resistencia que se va a canalizar a través de las vías legales, que es donde nunca debimos llegar, Dani. ¿Por qué? Porque estamos poniendo a un tercero a que decida por nosotros. Pero son ustedes los que se han metido en eso, no fui yo, no es Oscar, no es Omar. Es un PLDista que metió recursos ante el Tribunal Superior Electoral. Porque él entiende que son ya le han dado un derechos. derecho. ¿Cómo se llama él? Es el compañero Eleuterio Abad. Eleuterio Abad, miembro de nuestro comité central de la provincia de Monseñor Noel, del municipio de Bonao, que él entiende... De la corriente de Abel Martínez. Yo no sé de qué corriente es. Usted lo sabe más que yo. No, yo estoy fuera. Pero espérese, que él entiende que haciendo una selección en el 26, dice él, pero yo puedo decir en junio del 26 que yo aspiro. ¿Por qué? ¿Por qué me están combinando a un plazo de 30 días cuando se hizo a que yo me inscriba? Y si yo quiero decir dentro de 7 meses, entonces no me van a considerar porque yo no me inscriba ahora. O sea, sus argumentos tienen cierto nivel de peso. Porque la sociedad no lo asume todavía, como usted dice que tiene que afuera, hay que asumirlo, pero la sociedad no lo conoce. No, pero quizás dentro sí lo asumen, eso es. Entonces, el tema aquí es cómo tú puedes garantizar que no se violen derechos de la militancia, de los miembros, y que se respete el principio de la democracia interna, que nunca va a estar, nunca puede estar por encima de ese principio de la democracia interna, el de autorregulación de los partidos políticos. Don Dani, antes de pedir al invitado, da una información lamentable. Me acaba de informar que murió el ex secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, Juan Bautista Rojas Tabar. Ah, caramba. Una figura de mucho reconocimiento en el país, mucho recorrido, tanto militar, un líder militar muy importante en su momento, luego incursionó en la política, mucho liderazgo en la zona, era la Fuerza Aérea, mucho liderazgo en la zona del Este, San Isidro, pariente de amigos nuestros, de gente que fue ministro, secretario de las Fuerzas Armadas. Fue secretario de las Fuerzas Armadas en el primer gobierno de Leonel Fernández. Un líder militar importante. Así es. Miembro de familia muy prestigiosa. La Boyosa, muchachos. Nuestro pésame para toda su familia. Bueno, nos despedimos hoy, mañana de vuelta como de costumbre a partir de las 5 de la madrugada.